gracias a Dios. Un anuncio rápido antes de comenzar. Este jueves ya empiezan los estudios bíblicos presencial y en línea para que por favor nos acompañen. Son de muchísima bendición y muy edificantes. No se los pierdan, por favor. Aquí vamos a estar en primera fila, si Dios permite. Antes de empezar con la lección, les pido que por favor me acompañen a orar para poner este tiempo en manos de Dios y que sea Él el que hable a nuestros corazones, ¿de acuerdo? Dios Padre Todopoderoso, a ti venimos en esta hora queriendo darte toda la gloria, Señor. Es por medio de tu bendita palabra, Señor, que nosotros obtenemos el conocimiento de ti. Es por medio de tu palabra que llegamos a conocer tu naturaleza y tu amor por tu Santo Hijo y ese amor que se derramó hacia nosotros, Señor, y por medio de tu Hijo que nos has redimido para poder estar contigo. En esta hora te suplico, Padre, que las palabras que salgan de mi boca sean palabras de bendición y que sean de edificación para tu iglesia. Señor, que no sea yo el que hable, sino que seas tú con tu palabra que atraviese los corazones de los que están aquí presentes y aquellos que nos acompañan a través de las redes sociales. Te lo suplico en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y bueno, en este año comenzamos una serie llamada Luz a mi oscuridad. En la primera plática que nos daba el pastor Carlos era la utilidad de la palabra de Dios, donde nos englobaba de manera práctica qué es la palabra de Dios para nosotros como creyentes y cómo no es nada más un simple libro de consejos. La segunda plática nos dio la hermana Betty, titulada La palabra de Dios como espada, donde nos platicaba cómo la palabra, aparte de ser útil y tener una aplicación práctica en nuestras vidas, pues también es un arma, ¿no? También nos equipa para nosotros defendernos, incluso atacar aquellas ideas falsas acerca de Dios. Vamos a continuar esa serie el día de hoy con una plática que se llama La palabra de Dios como semilla. La palabra de Dios como semilla. Y la cita clave, les pido que por favor me acompañen ahí en sus Biblias. Voy a estar leyendo de la versión Reina Valera, que es la más popular que manejamos. Vámonos a Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 9. Vamos a leer la parábola del sembrador. Mateo 13, versículos de 1 al 9. Y dice a partir del versículo 1: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta es una de las parábolas más conocidas por todos nosotros. Desde que llegamos al Evangelio, desde que empezamos a estudiar la Biblia, sobre todo porque Jesús mismo, y más adelante lo vamos a estudiar, se pone a explicarle esta parábola a sus discípulos. Ahora, antes de entrar, yo siempre soy muy fan de querer explicar las cosas con bases. Primero vamos a dar definiciones, primero vamos a ver exactamente de qué estamos hablando. Entonces, vamos a ver cuál es la definición de una parábola, porque existen términos muy similares, como por ejemplo una alegoría, o como por ejemplo una metáfora, o una similitud. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia de una parábola. La definición dice que la parábola es una arte de la oratoria para ilustrar una verdad moral o religiosa mediante una comparación extraída de la vida cotidiana. Entonces, algo que nosotros o que una persona, un orador, quiere dar a entender de un aspecto moral o religioso, va a tomar algo de la vida cotidiana que cualquier persona puede relacionar, que para cualquier persona se le puede hacer fácil de entender, para hacer llegar esa idea, para que quede bien plasmado y bien entendido. Tiene grandes ventajas, ya que la verdad presentada de esta forma queda más grabada en la memoria que una mera exposición didáctica. Es decir, tú vas a la escuela y ustedes saben que en las clases
te explicaban historia, te explicaban geografía, te daban de una manera didáctica y te tenías que memorizar. Y tú te tenías que dar a la tarea de decir, bueno, ¿yo de qué manera me memorizo más fácil? No, pues yo con números, no, pues yo con cuadritos, yo soy visual, yo soy auditivo. Una parábola, las ventajas que tiene es que mucho más fácil de memorizarla porque la estás relacionando con algo que vives a diario, que todos los días cualquier persona cotidiana siempre está viviendo. Por otra parte, cuando un profeta o un predicador debía reprender a un personaje importante que no fuera a aceptar su culpabilidad, podían usar una parábola habilidosa para cautivarlos e iluminar su conciencia. Vamos a ver un ejemplo de esto con el profeta Natán y David. Supongamos que Natán hubiera llegado con David directamente a acusarlo. David, tú estás en pecado. Tomaste una mujer que no es tuya, mandaste matar a su marido y estás en pecado. Arrepiéntete. Seguramente David, siendo rey, ¿tú quién eres para venir a acusarme a mí? Nosotros como humanos en nuestro corazón muchas veces tenemos actitudes de esa manera. ¿Qué fue lo que hizo Natán? Primero llega con él y le cuenta una parábola. Oye, mira, había una persona que tenía muchos ganados, muchos terrenos, muchas riquezas. Había otra persona que tenía nada, una sola ovejita. Llega este rico, le quita su oveja y lo deja sin nada. ¿Y qué hace David? Se apropia de eso. Él sabía en su tiempo lo que eso significaba. Se lo apropia y sin tener necesidad Natán de decirle, David dice, esa persona merece la muerte, que lo castiguen. ¿Y qué dice Natán? Ay, chiquito, caíste, pues ese eres tú. Entonces David cayó en la cuenta y le cayó la convicción del pecado por medio de esa parábola. Entonces esa es una de las grandes ventajas que tienen las parábolas, de contarlos de esa manera. Ahora bien, ya quedó explicado lo que es una parábola. Vamos a meternos al contexto de lo que está sucediendo aquí con Jesús. 2 capítulos antes, en el capítulo 11, Jesús ya había empezado su ministerio, pero él no empezó su ministerio de manera pública, es decir, yendo a las plazas o a las playas o con la gente en general, sino que cuando empieza su ministerio, empieza yendo a las sinagogas, a los lugares donde se enseñaba la palabra de los judíos. En un principio los judíos pues quedaban asombrados porque decían, este hombre ¿de dónde saca esa habilidad y esa autoridad para predicar de esta manera? ¿Quién le enseñó? Dentro de la comunidad judía todos se conocían, todos sabían de, mira, es que él es estudiante de Gamaliel, es que él es estudiante de Nicodemo, es que tenían como que una clase de élite que decían, es que él viene de MacArthur, él viene de Paul Washer, él viene de... Entonces ellos sabían de nombres y llega Jesús, un hijo de carpintero, y dicen, pues ¿de dónde saca él su sabiduría? Pero Jesús, al estar predicando y empezar a decirles arrepiéntense, pues los fariseos empiezan a enojar y dicen, caray, espérame, ¿tú quién eres para venirnos a enseñar a nosotros? Entonces poco a poco empiezan a cerrarle las puertas a las sinagogas. Jesús, en el Mateo capítulo 11, Jesús sale a predicar y es rechazado por los religiosos por ser un glotón y borracho. Porque acuérdense que en esos tiempos los religiosos, ellos no se juntaban con la chusma. Ellos decían, yo soy religioso, yo no como esto, yo no toco aquello, yo no me junto con esta gentuza. Yo soy apartado de Dios, yo no me mezclo con ellos. Entonces Jesús, al ir y mezclarse con ellos, y digo mezclarse porque sabemos que Él no hacía lo que ellos hacían, sino que Él les abría la puerta para recibirlos y redimirlos y sanarlos. Al ver a Jesús hacer eso, pues se indignaban. ¿Por qué este Señor hace esto? ¿Qué decía esto acerca de la condición del corazón de los fariseos? ¿Qué nos da a entender esto, hermanos? Si Jesús estaba haciendo esto y ellos de pronto, así de tajo, le cerraban la puerta a Jesús, primera observación que debemos hacer es cómo estaba el corazón de los fariseos, de los escribas, de los saduceos para rechazar a Jesús de esta manera. ¿Ellos qué estaban buscando? ¿Que la gente tuviera una relación con Dios? ¿O que ellos fueran los que se vieran de, Él es el ejemplo a seguir, Él es como que debo ser? Jesús, andando en las ciudades de la zona de Galilea, no se arrepienten a pesar de los milagros hechos por Jesús. Jesús andaba ahí por la zona de Galilea y le llevaban a los enfermos, le llevaban a los endemoniados y Jesús los sanaba. Pero a pesar de eso, la gente no lo buscaba para arrepentirse y seguirlo.
La gente lo buscaba porque les convenía, porque querían algo de él, no porque lo querían a él. En Mateo 11, 25 y 27, Jesús dice algo muy importante que más adelante vamos a desarrollar. Dice en el versículo 25 al 27, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y los revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ahí está eso clave y muy importante, hermanos. Aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Por lo que acontece en el siguiente capítulo, capítulo 12, y también porque Él está anticipando la manera en que comenzará a enseñar a partir del capítulo 13 de Mateo. Recuerden, Él empieza yendo a las sinagogas, a los lugares de enseñanza donde todo el mundo sabe que van a ir a recibir enseñanza, les empiezan a cerrar las puertas y es cuando Jesús dice, Dios Padre, gracias porque a ti te agradó hacerlo de esta manera. Porque aquellos que se creen sabios, que están en las sinagogas, no quieren ver, no les revelas nada, sino que a ti te agradó revelárselo a los niños. Y en otra parte de la escritura nos dice Jesús que aquellos que son como niños son los que van a recibir el evangelio. Mateo 12 continúa diciendo, o más bien se desarrolla el contexto, donde Jesús es confrontado porque sus discípulos arrancan espigas para comer en el día del reposo. ¿Se acuerdan en de una de las primeras veces que prediqué, cuando explicaba acerca de las leyes que ellos mismos imponían, que había una ley tan absurda de hacer nudos, que no podías hacer nudos, y que si en el día de reposo querías sacar agua, le pedían a la mujer, préstame tu cinto para hacer un nudo en la cubeta, la bajo y subo el agua, porque ahora sí ya no es pecado, porque sí es permitido hacerle un nudo al cinturón de una mujer. Bueno, Jesús es confrontado por los fariseos porque sus discípulos en el día de reposo están agarrando espigas y las están machacando así con las manos para sacar el grano y comérselos. Están haciendo una clase de trabajo. Entonces estos fariseos hipócritas quieren algo para acusar a Jesús porque están haciendo eso. Enseguida también lo confrontan por sanar en el día del reposo. Pueden imaginarse, hermanos, qué corazón tan perverso el que te confronten porque vas a sanar a alguien en el día del reposo. ¿Dónde está esto? En Mateo capítulo 12, versículos del 9 al 14. A partir del versículo 9 dice, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Aquí sigue todavía en las sinagogas. Y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús, ¿para qué? Para poder acusarle. No preguntaron a Jesús, ¿cómo le haces, Jesús? ¿Qué maravilloso poder tienes? No, preguntaron a Jesús para poder acusarle, ya lo odiaban. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? ¿Qué clase de pregunta es esa? Oye, Jesús, ¿está permitido que sanes a alguien el día del reposo? Oye, Benjamín, ¿está permitido que el domingo, que es día de descanso, ayudes a alguien que está varado en la carretera? ¿Es lícito que, Benjamín, el día de reposo, que a alguien que llegue tocando tu puerta le des un vaso de agua? ¿Qué es lo que le contesta Jesús? Jesús sabe, obviamente, la intención de su corazón. ¿Y qué les contesta en el 11? El versículo 11. Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche la mano y la levante? Los vuelve a decir algo en contexto de lo que ellos conocen. La agricultura, los animales, todo el mundo en ese tiempo pues buscaba tener sus animales o tenía algún animal. Ellos sabían que si una oveja, una vaca, un becerro, lo que fuera, se caía en un pozo, pues no iban a decir, híjole, se cayó pero es sábado. No, pues ni modo, me voy a tener que esperar hasta el lunes, ya voy y lo saco. Claro que no, era obvio que iban a ir a sacar algo que era de valor para ellos, que era de sustento para ellos. Entonces Jesús lo pone entre la espada y la pared y le dice, a ver, cualquiera de ustedes que le pase esto a un animal de ustedes, ¿se van a esperar
aunque sea de día de reposo, van y lo van a sacar. Todo era una pregunta retórica, no necesitaba que lo contestaran porque todo el mundo sabía, pues obviamente si iban a sacar el animal. Versículo 12, pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Ustedes que están hechos a la semejanza de Dios, ¿no valen más que una oveja? Y aquí ya contesta Jesús la pregunta directamente de estos señores. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. No le contesta la pregunta directamente como él dice, oye, ¿es lícito sanar en el día de reposo? No, Jesús le dice, es lícito hacer el bien. Y si yo hubiera escrito esto, a lo mejor yo le hubiera puesto el comentario, hipócrita. ¿Es lícito sanar? Es lícito hacer el bien, hipócrita. Fíjate lo que estás preguntando. Pero pues Jesús en su sabiduría, qué bueno que no contesta como yo, ¿verdad? Versículo 13, entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada, sana como la otra. ¿En realidad hizo algún trabajo Jesús? ¿Qué le dijo? Extiende tu mano. ¿La extiende? Imagínense el acto milagroso de ver una mano restaurarse así. Y el versículo 14, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Desde el principio ellos no querían a Jesús, querían una respuesta directa de Jesús contradiciendo las leyes de ellos. Sí, sí es lícito sanar en el día de reposo. Ya ven, va en contra de las leyes de Moisés. Nada, Jesús así de manera muy sigilosa, casi nomás les faltó decirles, hipócritas, claro que es lícito hacer el bien. Jesús es acusado de hacer milagros por poder del diablo. También ahí en el versículo 12. Y aquí se maneja uno de los pecados imperdonables, donde Jesús dice, cualquier pecado es perdonable excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. El atribuirle lo que Dios hace al diablo o negar el poder de Dios o atribuírselo al diablo. Y también ahí en el versículo 12, en el capítulo 12, los escribas y los fariseos demandan señales. Entonces, durante todo el desarrollo del capítulo 11, desde que empieza Jesús a enseñar en las sinagogas, el capítulo 12, donde se está escalando esto de que los fariseos les cierran las puertas, todo esto se va haciendo un clímax, donde Jesús enseña y les cierran las puertas hasta llegar al punto donde sabes que aquí ya no entras. Aquí a las sinagogas ya no entras. Nunca fue la intención de los fariseos al entender las enseñanzas de Jesús. Lo único que querían era deshacerse de él. Jesús había estado predicando en las sinagogas, pero el constante rechazo de los religiosos les cierra las puertas a esos lugares de enseñanza, y Jesús continúa su ministerio, pero ahora en lugares abiertos a todos. Entonces aquí ya se marca una diferencia o un parteaguas de cuando Jesús empieza su ministerio yendo a las sinagogas. Lo rechazan, los religiosos lo echan para afuera y Jesús dice, ok, yo voy a seguir enseñando. Sabemos que las escrituras nos dicen en varias partes, él vino a los suyos y los suyos lo rechazaron. Entonces se cumple esa profecía. Ahora vamos a ver el propósito de las parábolas. Vimos cuál es la naturaleza o la definición de lo que es una parábola. Y hasta este momento Jesús no había enseñado de esa manera. Jesús era muy directo en decir, arrepiéntanse, ya viene el reino, arrepiéntanse, se está cumpliendo la llegada del Mesías, arrepiéntanse. Jesús no había enseñado por medio de parábolas. Esta parábola que vamos a ver del sembrador marca un antes y un después en las enseñanzas de Jesús. A partir de este momento Jesús comienza a usar parábolas para enseñar, y esto tiene una razón específica que nos lleva de nuevo a lo que acabábamos de leer en Mateo 11 del 25 al 27. Vamos a leerlo de nuevo, donde dijo, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y los revelaste a los niños. Vamos a ver cómo en las parábolas esto se cumple, el esconderle las cosas de Dios a las personas que se creen sabias y el revelárselas a las personas que tienen un corazón como de niño. Jesús ahora pasa a explicarles a sus discípulos el propósito de esta parábola. Ojo aquí, acaba de decir la parábola
la cuenta, el sembrador, la semilla que cae junto al camino, la semilla que cae en las piedras, la semilla que cae entre las hierbas y la semilla que cae en tierra buena. Antes de pasar Jesús con sus discípulos a explicárselos lo que significa, va con sus discípulos y les dice, este es el propósito, déjenme les explico por qué estoy contando de esta manera. En Mateo 13, versículos del 10 al 17, y dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿A quién? A la gente que estaba reunida ahí escuchándolo. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros, a ustedes los discípulos, os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Ojo, lo que dijo Jesús ahorita en el capítulo 11, versículos 25-27, repitiendo, haciendo otra vez hincapié ahí, hermanos. Dios, a ti te agradó esconderle las cosas a los sabios y dárselas a entender a los niños. Y Jesús diciendo otra vez en el capítulo 13, a ustedes les es dado conocer los misterios, mas a ellos no les es dado. Versículo 12, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿De qué está hablando Jesús, amigos? A cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. ¿Que tiene qué? ¿Que tiene fe? ¿Que tiene entendimiento? ¿Que tiene deseos de conocer? ¿Que tiene dinero? ¿Que tiene riquezas? ¿Que tiene sabiduría? Este es un comentario de una Biblia de estudio que les voy a leer tal cual. Dice, para aquellos que tienen una relación con Jesús, las parábolas profundizan el entendimiento y fomentan esa relación. Pero para aquellos que no la tienen, las parábolas aumentan su confusión e ignorancia. Por lo tanto, la función de las parábolas es tanto iluminar como ocultar. En otras palabras, las parábolas sirven una doble función. Aquellos que tienen hambre y sed de entender, las parábolas les hacen perfecto sentido, porque están conectados con Jesús, están conectados con el Padre, tienen esa hambre, tienen el deseo de conocerlo, tienen el deseo de aprender, quieren la realidad de Jesús, quieren la revelación genuina de lo que es Jesús, de quién es Jesús. Las parábolas hacen perfecto sentido, pero para aquellos que se cierran y se niegan a querer entender, las parábolas les esconden aún más las verdades del reino de Dios para que estos no vean. ¿Qué estamos viendo aquí, hermanos? La condición del corazón. Aquella persona que está abierta a que lleguen contigo con la palabra y te confronten, sin importar que te vaya a doler, Dios te va a dar el entendimiento porque tienes tu corazón humillado. Aquella persona que se piensa que tiene sus 1000 años en la iglesia y que se la sabe de todas, fíjate que la palabra, sí, ya, adiós. Se fue, corazón endurecido. A cualquiera que tiene ¿qué? Hambre y sed de justicia, sed de sabiduría, hambre de Jesús, se le dará y tendrá más. Será más insaciable tu amor por Dios, será más insaciable el querer aprender, el querer conocerlo, el querer estar con Él. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. No tengo deseos, pues eso poquito que a lo mejor llegaste a tener, menos vas a tener. Tu corazón se va a endurecer aún más, esa tierra se va a secar aún más todavía. Versículo 13, continúa diciendo Jesús, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Saben lo que es engrosar, hermanos? Hacerse gordo, hacerse choncho, hacerse capas y capas y capas y capas. ¿Conocen esos dulces que les llaman los rompequijadas?
Unas bolas así grandotas que te las quieres comer y no las puedes masticar por nada de este mundo. La tienes que chupar y chupar y chupar. Y estás 4 horas chupándola hasta que se hace una cosita así. Imagínense el corazón así engrosado, capa tras capa, tras capa, tras capa. Y tienes una bola dura así de corazón, donde no entra nada. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Con los oídos oyen pesadamente. ¿Cómo es? Un oído oye pesadamente. No es el oído el que está pesado, es tu corazón que entra y todavía ni siquiera, ya que el dicho que te entra por aquí te sale por acá, donde ni siquiera tienes la intención de querer recibirlo. Oyes pero no escuchas. Han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. No con la mente, con el corazón, porque los deseos del hombre nacen del corazón. Con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Cómo es increíble leer esto y ver la repercusión que tiene de que por tu corazón duro que no quieres ver y no quieres entender y no te quieres abrir, yo no te puedo sanar? No quieres ver, no quieres escuchar, no quieres entender, no te conviertes, no te voy a poder sanar. Versículo 16, pero bienaventurados vuestros ojos, diciéndole a los discípulos, porque ven, vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿De qué está hablando Jesús? Hay muchas profecías en el Antiguo Testamento del Mesías, que llegará el Salvador, que llegará aquel que va a perdonar los pecados, que llegará aquel que nos va a redimir. ¿Cuántos profetas quisieron verlo y no lo pudieron ver? Y ustedes, discípulos, me tienen aquí enfrente y gracias al Padre que le fue de agrado abrirle los ojos, ustedes me pueden ver. Gracias al Padre que fue de su agrado abrirle sus oídos, ustedes me pueden escuchar. Bienaventurados ustedes. Ahora, esto ya fue la explicación de Jesús a sus discípulos, diciéndole, cuando ellos le preguntan, ¿por qué les hablas por parábolas? Yo me imagino la pregunta porque, para empezar, como les explicamos ahorita, Jesús no había venido explicando por parábolas, él enseñaba directo. Entonces, cuando usan la parábola, los mismos discípulos pues, se sacan de onda, dicen, ¿por qué les enseñas por parábolas? Y a nosotros nos dice las cosas de manera muy, muy clara. Les explica Jesús, porque tienen un corazón duro. Entonces, por eso voy a usar parábolas, porque aquellos que no quieren escuchar, menos van a entender. Y aquellos que sí quieren escuchar, se les va a aclarar la cosa más, porque voy a usar algo cotidiano para que entiendan un misterio que es imposible de entender, salvo que Dios mismo te lo revele. Ahora que ya establece eso Jesús, ahora sí continúa a explicarles a los discípulos qué es lo que significa la parábola. Vámonos a Mateo capítulo 13, versículos del 18 al 23. Versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Ok? Primera explicación, de primera semilla, primer tipo de tierra. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y el momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Segundo tipo de tierra. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Tercer tipo de tierra. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El cuarto tipo de terreno. Ahora, aquí se identifican dos elementos principales de esta parábola en específico. El primer elemento es la semilla. La semilla, la cual representa la palabra de Dios. Y es el meollo de lo que estamos hablando. La palabra de Dios como semilla. Las características de una semilla, hermanos.
La semilla es exactamente igual en toda la parábola. Jesús dice, y muy seguramente donde toma lugar esto, es que decía que estaba en la playa y había muchísima gente. Hay algunos estudiosos que dicen que había miles de personas. Y ahí en el mar de Galilea había unas zonas en la playa donde se formaba como un anfiteatro natural, estaba así como en inclinación. Jesús se sube al barco y tiene en la orilla de la playa así de manera circular a la gente alrededor de él escuchándolo. Entonces él podía amplificar su voz sin necesidad de un micrófono. Él estando ahí, es muy probable que tal vez a un costado o ahí cerca de donde estaban había una persona literalmente sembrando en ese momento. Entonces Jesús pudo haberles dicho a ellos, miren ese sembrador. Es probable, no lo dice tal cual la escritura, pero es probable que haya sido de esa manera. Entonces, cuando Jesús dice, está el sembrador con la semilla, él no dice, trae trigo, trae cizaña, trae cebada, trae frijol, trae maíz. Jesús dijo, semilla, está plantando. Es la misma semilla que está plantando, un solo saco, un solo tipo de semilla que él está sembrando en su campo. Entonces, eso no cambia. Como ya fue explicado, la parábola la escucharon todos los que estaban ahí al mismo tiempo y de la misma fuente. Es decir, la gente a la que le estaba hablando Jesús, recuerden que ya no estaba en la sinagoga. Entonces estaba la gente que venía buscándolo a él por X razón, porque querían sanarse, porque tenían hambre, porque querían dinero, porque querían fama, porque querían su poder o porque lo querían a él realmente, porque lo buscaban a él. Entonces, lo que cambia aquí no es la semilla es la misma. No se le dio un tipo de enseñanza a unos y otro tipo de enseñanza a otros. La semilla se repartió por igual a todos los oyentes sin hacer acepción de personas. Él no dijo, levanten la mano todos los fariseos. Ok, como tú conoces de la escritura, a ti te voy a decir, ven, abre el libro de Isaías, capítulo, versículo, vamos a estudiar lo que dijeron. Ok, ¿quiénes de aquí son agricultores? Ven, a ti te voy a enseñar de esta manera. No, Jesús lanza la parábola, la misma semilla, el mismo mensaje de salvación para todos. Arrepiéntete, arrepiéntete, viene el reino. La semilla es igual, es la misma. No tiene ningún agregado o abono. Esta semilla no necesita de intervención de parte del sembrador. No necesita vitaminas, no necesita fertilizante, no necesita ser germinada antes de ser trasplantada al suelo. La semilla proviene directamente de la boca de Dios y es Él quien da el crecimiento. Nosotros que nos paramos aquí en el púlpito podemos caer en ese error de decir, ok, ¿cómo puedo hacer yo para ensalzar o realzar la palabra o hacer algo para que les llame la atención? No necesitas hacer nada de eso. ¿Estás diciendo que la palabra de Dios no tiene poder suficiente para cambiar corazones, que tú quieres hacerle algo? No, la semilla es la palabra de Dios, no necesitas nada más. Cuando hablamos con personas necesitadas que están buscando una solución, una respuesta, que tienen hambre, hablo por mí. Puedes llegar a cometer el error de, híjole, fíjate, déjate, doy un consejo. Fíjate que una vez me pasó a mí. Vete a la palabra. Te aseguro que no va a ser lo que quieren escuchar. Querer escuchar la palabra no lo van a querer, pero lo necesitan. Y todos los que estamos aquí sabemos que llegamos a Jesucristo y a su verdad por medio de su palabra. Fue su palabra lo que nos cambió. Dice 1 Corintios 3:7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. La palabra es la que tiene el poder. Esta semilla plantada es la que tiene el poder. Y Dios mismo, una vez plantada esa semilla, es el que da el crecimiento. Entonces, el primer elemento es la semilla, que como estamos identificando, no cambia, es la misma para todos. La semilla es la que tiene el poder porque es la que proviene de Dios mismo. El segundo elemento es el suelo. El suelo representa el corazón de aquellos que escuchan la palabra. Ahora, aquí sí están las variantes. El suelo que está en la parábola que dice Jesús representa nuestros corazones. Vamos a ver uno por uno. Versículo 19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón.
y este es el que fue sembrado junto al camino. Hermanos, es un corazón duro. Cualquiera de nosotros, yo creo que también es muy cotidiano todavía, si te vas a algún lugar abierto, un lote baldío, vámonos a un lote baldío, no nos toca muy frecuente encontrar hasta un caminito marcado, ves, lleno de pinabetes y hierbas y de todo, y siempre te vas a encontrar un caminito así por donde la gente encuentra un huequito y empieza a caminar por ahí y se marca la tierra bien compactada donde no crece nada, ni siquiera la hierba mala, porque la gente pasa y pasa y pasa y se compacta. Entonces, en esta parábola, cuando Jesús dice, estás sembrando, y en ese tiempo cuando sembraban, pues no tenían los mismos métodos que ahora, ¿verdad? Que ahora ya hasta tractores y industrializado, pues agarraban caminando, aventando la semilla, y podía llegar un aironazo, o les fallaba el tino, y se iba la semilla cerca de donde estaba el camino, porque no creo que intencionalmente iban a lanzarlas al camino, pero llegaba muy cerca del camino, donde estaban las piedras y la tierra bien compactada. ¿Qué esperanza tenía una semilla que cayera en una tierra compactada de penetrarla y echar raíz? Nada, no tenía ninguna esperanza. Fácil llegaba, los pájaros la veían y véngase, ya tenían su desayuno. Entonces, este tipo de suelo es un corazón duro comparado con un suelo pisoteado y compactado. No tiene la menor esperanza de que la semilla se entierre y germine. Es presa fácil para que el enemigo se la lleve y no quede rastro de lo que acaba de escuchar. Esta es la condición del hombre que tiene amarguras, resentimientos, pleitos, contenciones, falta de perdón. Son las personas descritas por Pablo en su carta a Timoteo. Dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3 de los versículos 1 al 8, el carácter de los hombres en los postreros días. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastrados por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Corazón endurecido. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Gente, personas que resisten a la verdad. ¿Y cuánto de esto no hay en nuestro mundo hoy? Esas ideologías que nos están invadiendo, el feminismo, el proaborto, que el ateísmo, que la ciencia y que no sé qué cuánta cosa, que la evolución, niegan la verdad. Dice Pablo en Romanos que todos, sin excusa, todos sabemos que Dios existe, todos. Y cualquier persona que diga que Dios no existe, está suprimiendo la verdad. Esa verdad ya Dios se la puso ahí. Y si ellos lo niegan, están suprimiendo una verdad que ya saben que es real. Ese es este tipo de personas. Y ojo, hermanos, a veces pensamos que este tipo de personas no están en la iglesia. A veces pensamos que nosotros estamos a salvo porque, no, pues yo no soy ese tipo de persona. Cuidado con caer en esas actitudes. Vamos a ver el segundo tipo de suelo. El segundo tipo de suelo en el versículo 20 del capítulo 13, dice Jesús, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Aquí yo creo que sí es muy notorio. Cuando leemos esto se nos viene a la mente, híjole, se me hace que aquí esto es algo que yo puedo identificar una que otra personita que tal vez o yo en algún momento o en este momento estoy aquí.
Es un corazón efusivo, pero con falta de raíz. Este tipo de persona tiene la apariencia de haber recibido el mensaje y de haber enraizado su confianza en Dios. Yo vengo de haber nacido espiritualmente en una iglesia carismática, hermanos. Y en esa iglesia nos enseñaban de manera muy efusiva: declara y decreta y toma lo que es tuyo y arrebátale al diablo lo que te quitó. Y la gente, tú los ves, y cuando recibes el mensaje dices: wow, hay poder en Cristo y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tú ves la efusividad de la gente porque te prometen que vas a sentirte de esa manera, que mientras estés en Jesús vas a sentir esa emoción, que vas a sentir el deseo siempre de querer estar ahí en la iglesia, ahí con Dios a su servicio. Pero en cuanto llegan las pruebas, esa apariencia desaparece y se deja ver que lo único que había era una emoción pasajera. Es una conversión superficial y que dura solamente mientras ellos sigan siendo felices. Es triste para mí reconocer que yo tengo familiares de esta manera. Las personas que me llevaron a la iglesia donde se reunían, donde Dios me alcanzó a mí, ellos ya están en el mundo. Ellos ya se alejaron. ¿Por qué? Porque Dios no les dio lo que querían. Llegan y te prometen: vas a tener dinero, siembra y te va a ir súper bien. Vas a tener salud, clama y declara y decreta y te vas a sanar. Si no te sanas es porque no tienes fe. Uy, pues no tengo fe, pues mejor me voy. Entonces, parte es la mala enseñanza, pero parte es tu corazón. ¿Qué es lo que deseas? Una cosa es lo que te enseñan y otro lo que tú deseas, ¿no? Si te están enseñando algo que va con tus deseos, oye, pues aquí soy. A ese Jesús sí lo quiero. Ten 100 pesos, conviértemelo en 1000. Ten medio litro de agua, hazmelo vino. Pues oye. Entonces, es el corazón. Estas personas se caracterizan por estar persiguiendo emociones y estados de ánimo. Están convencidos de que si Dios los ama, entonces no tendrán falta de nada. Y que si tienen problemas es porque ya no están bajo su cobertura. Son muy felices mientras les mantengas con promesas de prosperidad y felicidad terrenal. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usando la palabra de Dios como si fuera un amuleto para conseguir lo que yo quiera. Esta es autoridad. Esto es palabra de Dios. Esto es para transformarnos, para hacernos a nosotros conforme a Él y a sus deseos. No para que lo agarres como tu libro de deseos y todo lo puedo en Cristo y Dios te dará todos los deseos de tu corazón. Ay, papá, pues yo deseo un BMW. No funciona así, hermanos. ¿Qué dice otra parte de la escritura? Porque la escritura nunca se contradice. ¿Qué dice otra parte de la escritura? Pedís y no recibid porque pedís mal. Porque donde está tu corazón, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, ¿verdad? ¿Qué es lo que anhelas? ¿Qué es lo que atesoras? ¿Qué es lo que amas? ¿Amas esta vida? Ahí está tu corazón, es lo que vas a pedir. Vas a pedir salud para siempre, que no es malo pedir salud, ojo, Dios nos quiere con salud. Pero si estás empeñado, quiero mi salud, Dios, ¿por qué? Hay algo ahí que Dios te quiere enseñar. Hay algo que Dios quiere que aprendas, que no es tu salud física lo que importa. No tengan temor de aquel que puede matar el cuerpo. Tengan temor de aquel que pueda matar el alma. Esta persona pronto se aleja de Dios cuando se da cuenta de lo que realmente significa ser creyente. Jesús mismo lo dijo en Mateo capítulo 10, versículos 34 y 35. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada.
porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Espérame, pero Dios es paz, Jesús es amor. Nosotros tenemos un mal concepto del amor. Nosotros humanos somos los que transgiversamos y manipulamos las definiciones y no queremos la definición que Dios nos da de amor. Perdona al que te hizo daño, pero es que vuélvelo a perdonar, pero es que vuélvelo a perdonar. Y si te pide dinero, dáselo, pero no me va a pagar, dáselo. Y si me pide la camisa, dale tu saco también. Pero es un hijo de su... ok. ¿Es tu definición de amor o la definición de Dios? No se merece que yo lo quiera así. Tampoco tú te mereces que Cristo haya muerto por ti. Si vamos a lo que merecemos, hermanos, ¿saben qué merecemos? La justicia divina de Dios. Una eternidad en el infierno por lo que nosotros hemos pecado contra un Dios 3 veces santo. Y Él nos da su misericordia y nos pide a nosotros que hagamos igual con nuestros hermanos. ¿Conoces personas así como esta persona del segundo tipo de tierra? Personas que visten algún tiempo en Cristo de manera aparentemente genuina y que ahora ya no están. ¿Conocen personas así? Aguas, ¿tú vas por ese camino? ¿Qué es lo que buscas tú en Cristo? ¿Qué es lo que buscas en la iglesia? Venir y que te digan, ánimo, viene otra semana y va a estar difícil, pero todo lo puedes en Cristo. Y esto y lo otro, y el dinero, y la salud, y las finanzas. Y cuando no te llega, porque vivimos en la vida real, y te van a pasar cosas, porque eso sí dice la palabra, que vas a tener aflicciones. Como dijo Kiko, uy, así que chiste, ya no lo quiero. Que tu corazón no está buscando a Dios, tu corazón está buscando las cosas terrenales. Vamos al siguiente tipo de tierra, hermanos, el versículo 22 del capítulo 13. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Si se fijan, el primer tipo de tierra estaba duro y ni siquiera alcanzó a germinar. Llegan los pájaros que representan el enemigo, y llega el enemigo y se lo lleva. No hay la más mínima intención de querer entenderlo. Desde el principio están bloqueados, no quieren saber nada de Jesús, de la palabra de Dios. El segundo tipo de tierra cae en las piedras y sí brota, germina, porque hay una aparente conversión, aparenta haber ahí un arrepentimiento, un cambio. Pero dice que vienen las pruebas, el sol empieza a plomo, quema las hojas, como no tiene raíz, porque su raíz no está en la tierra fértil en Jesús, en Dios, se marchita. Este tercer tipo de tierra que cae entre los espinos también germina, también parece, da una apariencia, porque cae, recibe el mensaje y germina. Pero ¿cuál es el problema? Este corazón recibe el mensaje y germina, pero no está dispuesto a soltar las cosas que ama de este mundo. Se sigue sintiendo atraído por los placeres de este mundo y por las comodidades que éste le ofrece. No niega que Dios existe, no niega que Jesús es quien dice ser, pero su corazón sigue enamorado de las cosas pasajeras de este mundo. Sus deseos carnales ahogan el crecimiento de la palabra, tal como una hierba invade y ahoga una planta. Le roba los nutrientes necesarios para que la planta crezca y se fortalezca. ¿Conocen a gente así? ¿Conocen a gente que sigue viniendo a la iglesia? Que aparenta, dice, oh, yo voy y el domingo y le echo ganas y lo leo. Pero, oye, el jueves el estudio, no puedo, ¿por qué? Es que me salió un proyecto y es el proyecto más importante de mi vida y si esto se logra, ya me voy a olvidar de todo y me puedo retirar y hacer lo que yo quiera. O, no, es que andan afanados buscando las riquezas, la comodidad, andan afanados en el trabajo, con la familia.
Y aquí hay que ser algo cuidadosos, porque no es malo el servir a la familia, no es malo estar al pendiente de la familia. Pero pongamos en una balanza y seamos muy conscientes de lo que Jesús pide de nosotros para ser sus discípulos. ¿Qué dijo Jesús en Mateo capítulo 16, versículos 24 y 25? Capítulo 16, versículos 24 y 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Si se fijan, este no es un libro de autosuperación. Este es un libro de autonegación. Negarte a ti mismo. ¿Qué significa negarte a ti mismo? Nosotros que somos padres, que tenemos esposa e hijos, tú llegas del trabajo cansado de lo que hayas hecho todo el día, los pacientes, los clientes, los proveedores, el fastidio, andas ahí entre gente que te llena la mente de cosas que dices, ¿cómo puede la gente hablar así? Llegas y sucede porque somos humanos. Oye, corazón, ayúdame, fíjate que tus hijos esto, tus hijos lo otro, y no tengo tiempo, voy con fulanita porque quedé no sé qué, y ahí te encargo. Lo que quieres es un tiempo para ti, quieres llegar a descansar, quieres llegar a, espérame, está el partido, ahorita nadie me hable, déjame despejo tantito. ¿Qué hace un esposo amoroso? Se niega a sí mismo. Y tal vez por dentro te va a costar, pero vas a demostrar tu amor. Sí, mi vida, ¿cómo te ayudo? Y te va a costar. Y realmente el deseo genuino de que te nazca a ti, de que quiero hacerlo, tal vez no lo vas a tener. Pero tu amor por tu cónyuge te dice, ¿sabes qué? Ella también tuvo un día pesado. Ella también está encerrada todo el día aquí con los niños. Ella también, ¿sabes qué? Yo soy el hombre de la casa, yo soy la cabeza, yo soy el pastor, yo soy el sacerdote, yo voy a dar el ejemplo como lo dio Jesús. Y me va a costar, sí, mi vida, órale, ni modo, el libro que quería leer, que se espere, el partido que quería ver, que se espere, ni modo. Niéguese a sí mismo y tome su cruz. Ahora, expandan esto a nuestra vida personal con Jesús. ¿Te quieres ir de vacaciones con tu familia? Qué chido, ¿es pecado? Claro que no. Pero hay prioridades. ¿Qué pasa si un día llega a tu puerta, y voy a inventar algo hipotético, ¿ok? Llega a tu puerta, tienes un año juntando dinero para irte de vacaciones con tu familia, ya tienen reservado un hotel en Cancún, se van a ir 4 días, 5 noches, bien padre. Estás a punto de hacer tu último pago y llega un hermano de la iglesia. ¿Sabes qué? Acaba de pasar una tragedia. Se murió una persona muy cercana a mí. Vengo para que ores por mí, porfa, y pues no sé qué hacer. Ya, pásale un abrazo, mis condolencias. Vamos a orar, que Dios te dé fortaleza y pronta resignación. Y así entre la plática te dice, ¿verdad? ¿Sabes qué? Pues ando buscando, ando juntando porque pues no tenía ningún tipo de plan, ni seguro, ni pensión, nada. O sea, pues va a salir una lana, enterrarlo, incinerarlo y todo. Y tú acá atrás en tu mente, tú sabes que ahí tienes un dinerito. No, pues que Dios te bendiga. Dios es poderoso y te va a abrir las puertas y Dios provee y Dios te bendiga. Y se va. ¿Qué dice la palabra? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado, hermanos. Ay, le escaló, ¿verdad? Me ha pasado a mí. Y risa de nervios. Niégate a ti mismo. Negarte las cosas que a ti te van a hacer feliz. Un sentimiento pasajero. Imagínense esa situación, tener que confrontarte o platicarlo con tu esposa. Oye, amor, fíjate que pues esta persona sí es así. ¿Cómo ves el dinero
¿Qué va a decir tu esposa? Dios está tratando con el corazón de los dos, ¿a poco no? Y seamos sinceros, en una situación así, ¿qué sería preferible? Y piénsenlo, sean honestos con ustedes mismos. ¿Qué sería preferible? Cuando hacen el hashtag y que suben las fotos, creando memorias o haciendo memorias en las fotos ahí en la playa y todo. O dentro de 2, 3, 4 años que esa persona llegue contigo y te diga, hermano, jamás en mi vida voy a olvidar lo que tú hiciste por mí cuando yo lo necesité. Y Jesús dijo, cualquiera que haga algo por estos pequeños lo hace por mí. Cuando lleguen al cielo, Jesús le va a decir, yo tenía hambre y me diste de comer. Estaba desnudo y me vestiste. Y ustedes le dirán, Jesús, ¿cuándo tuviste hambre y te dimos de comer? Cuando uno de estos pequeños tuvo necesidad y lo ayudaste, lo bendeciste, me lo estabas haciendo a mí. Y no lo alcanzamos a ver, hermanos. Somos tan terrenales, somos tan aquí. Mis cosas, lo que yo quiero, lo que yo busco, mi felicidad, mis emociones, mi estabilidad. Y vemos aquí la nariz nada más. Y Dios nos quiere abrir la mente y estirarnos y no nos dejamos. Este es este tipo de persona. Llegan los afanes, llegan las cosas del mundo y tú recibiste la palabra y dices, sí es cierto, yo necesito rendirme a Dios. Sí es cierto, yo necesito buscar más a Dios. Sí es cierto, sí es cierto. Sí es cierto. Oye, Benjamín, que el partido de fútbol, sí es cierto. Y ahí se quedan, sí es cierto. Y nunca hiciste nada por cambiar. Simplemente un sí es cierto, lo reconociste. Es como cuando yo le digo a mis hijos, oye, ve y limpia tu cuarto. Y uno de ellos me dice, es que ¿por qué? Que no sé qué. Ve y limpia tu cuarto. Y se va. Y el otro me dice, sí, papá, lo voy a limpiar. Mira qué padre. Me voy, 1 hora después. ¿Qué onda, hijo? ¿Limpiaste tu cuarto? Me dijiste que sí ibas a ir. Ay, no fui. Y el que se fue zapateando y chancleando, regresó mira, recogió, barrió, trapeó, recogió lo de su hermano. Ahora sí que ¿cuál fue el bueno? Uno nomás te dice que sí es cierto, sí lo voy a hacer, y el otro renegando todo, pero lo hizo. ¿Cómo Dios se complace en la obediencia? Y el que nos da el poder de hacerlo es Dios mismo. Dios nos transforma el corazón para que las cosas que antes amábamos ahora las odiemos. Y las cosas que antes odiabas, que son las cosas de Dios, ahora las ames. Y venimos a la iglesia domingo tras domingo, buscando ¿qué? Esta es una pregunta abierta, te la voy a dejar para que tú le pienses. ¿Qué buscas cada domingo que vienes? ¿Y lo buscas nada más en domingo? ¿Buscas comprender para crecer, transformar, crecer y ser bendición a los demás? ¿O buscas para ver qué es para ti? Porque ya no te quieres sentir triste, porque ya no te quieres sentir solo, porque quieres llevártela suave con los demás, porque quieres aprender y tener mucho conocimiento teológico. ¿Por qué? Ahora vamos al último tipo de tierra. Versículo 23 del capítulo 13. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Aquí algo interesante es que yo me puse a investigar acerca de la agricultura en tiempos de Jesús en Palestina, y las tierras donde ellos sembraban no eran unos campos enormes como nos conocemos ahora, porque ahora tenemos mucha agricultura industrializada, sino que los campos eran como tiras angostas muy largas donde las personas podían caminar, estar sembrando y cosechando, porque no se había desarrollado a manera tan grande todavía el uso de incluso de las bestias.
Entonces eran estas tiras largas y entre cada tira había como un caminito donde caminaban entre cada una para poder atender a los sembradíos. Y la producción, la eficiencia de que lo que te daban esas siembras oscilaba dependiendo del tipo de producto que estabas tratando de cosechar, oscilaba entre el 25 o 30% de rendimiento. Entonces, si yo sembraba 100 kilos de semilla, de esos 100 kilos, si me iba súper bien ese año, que había lluvias y tierra buena y todo, yo iba a agarrar un 30%, iba a recuperar un 30% de eso. Entonces era algo de muy, muy baja eficiencia. Entonces el que Jesús les diga a todas las personas que están ahí, produce fruto a 100, a 60 y a 30 por uno, les da el mínimo, ¿verdad? O sea, produces el mínimo, que es el 30 por uno. Pero aparte produces el doble de lo que normalmente ustedes están acostumbrados a ver, que es el 60, o te produce el 100. Todas y cada una de las semillitas que echaste en tu campo, imagínate que cada una de ellas germine, brote y también dé su fruto. O sea, para ellos era algo como que es imposible, como que mi campo, de todas las semillas que sembré, todas me van a dar fruto. Pues el reino de Dios, lo que Él hace, puede hacer eso, porque para Dios no hay nada imposible. Y recuerden lo que estamos diciendo, no somos nosotros, es Él el que da el crecimiento. Nosotros ponemos el corazón dispuesto, nosotros ponemos esa tierra. Esta es la persona que logra entender lo que Dios pide de ellos. Es notoria su conversión genuina, pues su vida cambia de manera radical y muestra señales visibles de cambio. A diferencia del entusiasta que cae en las rocas y su raíz no tiene profundidad, esta persona echa raíz en tierra buena y profunda, y cuando vienen las pruebas, demuestra que está firme en sus convicciones e incluso en medio de las aflicciones da frutos. Relaciones restauradas, familiares perdonados, un corazón generoso y desapegado de los bienes materiales, un hambre insaciable por la palabra de Dios, una vida de oración constante y un deseo de servir a los demás por amor a Dios y al prójimo. Todos los que estamos aquí, ¿verdad? Todos. Esa es la persona donde cayó esa semilla en esa tierra. Yo no sé ustedes, pero yo quiero ser esa tierra fértil, esperando la palabra de Dios para que yo la germine, yo la tome y la guarde y que germine y que produzca frutos en mí. Como una planta que da frutos y se reproduce, esta persona impacta con su vida a los demás y es de bendición a los no creyentes, de bendición para los no creyentes y de edificación a los creyentes. Las personas que se niegan a rendir su vida a Jesucristo, nosotros somos de bendición a ellos, porque así es como sabrán que ustedes son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Y aquellos que somos parte de la familia de Dios, somos de edificación, no de tropiezo. Voy dando mis conclusiones aquí. Habíamos identificado dos elementos en la parábola del sembrador: la semilla y el suelo donde cae. La característica más sobresaliente es que la semilla no cambia en lo absoluto y que llega a todos los tipos de tierra por igual, mientras que la tierra tiene variantes que determinan si esa semilla dará fruto o si fracasará. Si se fijan, hermanos, en realidad solo hay dos cosas que pueden pasar: que la semilla germine y dé fruto, que crezca y llegue al estado de maduración y dé fruto, o que falle por completo. Porque los otros tres tipos de tierras, uno ni siquiera germina, se lo lleva el enemigo. El otro germina, llega el sol, se seca y se marchita. El otro germina, llegan las hierbas, se ahoga y se marchita. Entonces hay dos caminos:
O germinas, creces, das fruto, te reproduces, o no hay nada. O eres o no eres. Puede que germine y luego se queme y se seque la raíz. Puede que germine, pero luego quede ahogado y se marchite. Al final de cuentas, solo hay uno de dos caminos. ¿Listos? O eres de Cristo o no lo eres. No hay más. O eres o no lo eres. Y tu vida, los frutos, te van a dar a ti mismo la respuesta. Nadie te puede decir, sí, si eres salvo. Tú mismo no te puedes decir a ti, yo soy salvo. Esa convicción te la da el Espíritu Santo y te lo respalda los frutos que estás dando por medio del Espíritu Santo. ¿Cuál tierra es tu corazón, hermano? Ten cuidado de pensar que porque tienes años asistiendo a la iglesia, eso es señal de una verdadera conversión. Ten mucho cuidado. Y esto me lo dije a mí. Voy para 17 años en el Evangelio. Durante muchos años yo me sentía muy seguro. Y luego llegó un momento donde yo dudé de mi salvación. Bendito sea Dios que por su providencia me trajo aquí. Recibí algunas enseñanzas, recibí su palabra, me reafirmó y me enderezó el camino porque ya me andaba yendo yo por otro lado. Por gracia de Él. Examínense, hermanos, se los suplico, sean genuinos, sean honestos con ustedes. Díganme, ¿qué es más importante en este momento que saber si realmente eres de Cristo o no? Vas a salir aquí, te vas a ir a comer una barbacoa, qué sé yo, y te vas a olvidar de lo que dije, como la primera tierra que cae entre las piedras y, sí, aquí se quedó, llega el enemigo y se lo va. O te lo vas a llevar para meditar y te vas a preguntar y te vas a meter de manera genuina y te vas a preguntar, Dios, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Realmente soy tuyo? ¿Dónde están los frutos que demuestran que estos 15, 20, 30 años que tengo en el Evangelio de renacido, ¿dónde están los frutos de esto? ¿Dónde están mis discípulos, aquellos a los que yo estoy enseñando en tu palabra? ¿Dónde están mis familiares, familias restauradas, mis relaciones? ¿Tengo más enemigos que antes? ¿La gente me odia por el Evangelio o porque yo soy sangrón? Fácil me la quito, ¿no? Es que no soporta que le hable de Dios. ¿Cuál no le hablas de Dios? Le pides dinero que le prestaste hace 10 años. Bien cristiano. Entonces, hermanos, esto es muy sencillo de comprender, pero extremadamente difícil de aceptar. Porque es una cuestión del corazón. La semilla, aquí está. La semilla no necesita de nosotros. La semilla es el poder de Dios. Lo que sí necesita es una tierra fértil. Lo que sí necesita es que tú estés dispuesto a humillarte y aceptar que lo que Benjamín te está diciendo no es algo que Benjamín opina. Aquí viene, te lo estoy explicando. Y si no me crees a mí, qué bueno, pero ven y demuéstrame aquí que te metiste a estudiarlo y que aquí no lo dice, porque esto es la autoridad. Una planta madura da frutos y se reproduce. ¿Cuándo fue la última vez que evangelizaste sabiendo que se iban a burlar de ti? No, es que yo no tengo el don de evangelizar. No se trata de tener el don, hermanos, es un mandamiento. Id y haced discípulos. No dice, si crees que tienes el don, ve y habla. Id y haced discípulos. No está preguntando si quieres, hermano. Niégate a ti mismo. Es que no sé qué voy a decir. ¿Sabes por qué? Porque no estudias la palabra. Ni siquiera tú mismo comprendes el Evangelio. Perdón que lo diga de esa manera, pero hablo por mí, Me estoy hablando al espejo.
Hace 2 años todavía tú me preguntabas, ¿qué es el evangelio? Pues Dios quiere tener una relación contigo y tiene un plan maravilloso para tu vida. Tachota. Doctrinas bien fundamentales, hermanos, que no conocemos porque no nos metemos a la palabra para conocerlo a Él. Nos metemos a la palabra para buscar promesas para mí. A eso sí nos metemos. ¿Cuándo fue la última vez que sacrificaste tu comodidad para servir a tu hermano en Cristo? El ejemplo que platicaba ahorita. Es que voy a ir a tal lado, es que tengo esto, es que tengo lo otro. Tu hermano está necesitado. No, hay otros hermanos en la iglesia, ellos sí tienen tiempo, yo no. Hay otros hermanos que tienen más dinero, yo no, yo sí estoy bien. No, yo sí estoy, está la crisis, está el COVID. Y ahí se va, pero ahí vas el domingo al partido, ahí vas a comprarte tu lonche de 50 pesos para ti solito. ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste, ¿qué más puedo hacer por el cuerpo de Cristo? ¿Qué más puedo hacer? O ya estás haciendo suficiente. El domingo me levanto bien temprano. Es más, me baño antes de irme. Y está haciendo un chorro de frío. ¿Quieres que haga más? ¿Qué más puedes hacer? No es fácil estar acá arriba, hermanos. Esa persuasión de Dios diciendo, ándale, ándale, te vas a estancar. Y un agua estancada apesta. No somos agua estancadas, tenemos ríos de agua viva. Para quedarte ese agua viva, el río fluye hacia los demás y eres de bendición y de edificación. Y tú creces no para que tú seas mayor en conocimiento y que la gente te vea, wow, mira qué maduro cristiano. No, tú creces para que te traigas a los demás contigo. Es que estoy bien triste, es que me pasa esto, me pasa lo otro. Ven, hermano, mira, la escritura dice que nuestra esperanza no está en este mundo, que no pongas tu confianza en las riquezas de aquí, sino que en Dios. Es que tengo muchas aflicciones. Wow, la palabra cumple su promesa, tendrás aflicciones. Pero ¿sabes qué otra promesa dice? Que Jesús va a estar contigo siempre durante todo eso. Y si tú pones toda tu confianza en Él, en la otra vida es donde tendrás tus riquezas. Y Dios se va a encargar de lo demás, hermanos. Nuestra labor es anunciar. Nuestra labor es proclamar. Nuestra labor es decir la verdad, a pesar de que se burlen de nosotros. Porque ustedes en el trabajo saben a dónde vayan, en su trabajo, en su casa, con su familia. Amigos, hermanos, Jesucristo Dios. Vas a empezar. Sí, voy a empezar y nunca me voy a callar, porque es un mandato y porque realmente lo siento y porque sé que es verdad. Tú y tus cosas de la iglesia. En mí no va a quedar que tú te vayas al infierno porque quieres, porque tienes un corazón duro. Ya vas a... Lo siento, hermano, te lo digo porque te amo. Se está quemando tu casa y tú estás adentro. Dime, el demostrarte que te amo es decir, ¿te quieres quedar adentro? Sí, está bien, muérete. O el demostrarte que te amo es estarte gritando, estás en peligro, sálvate, haz algo. Si no hacen caso, eso ya no es nuestro, hermanos. Nuestro trabajo es proclamar, proclamar, proclamar. Ahí les va una. ¿Cuándo fue la última vez que pediste perdón a ese hermano de la iglesia que te cae mal? Escucho grillos. Dice una porción de la escritura, si vas al altar a presentar tu ofrenda y sabes que hay un hermano que tiene algo contra ti, ve y arregla ese asunto y luego vienes y presentas tu ofrenda. Es todo lo que dice, no dice, si hay un pleito, pero sabes que la culpa es de él y no tuya, espérate que él te pida perdón. Si sabes que un hermano tiene algo contra ti, ve tú y arréglalo. Y da otras instrucciones acerca de las personas que no quieren reconocer, ¿verdad?
confróntalo primero en persona, ustedes dos. Y si no quieren, llévalo con los ancianos, delante de 2, 3 testigos. Y si aún no quiere, entonces delante de toda la iglesia. Y si aún no quiere, entonces sí. ¿Saben qué? Ya, no. Pero otra oportunidad, otra oportunidad, otra oportunidad, otra oportunidad. ¿Cuántas oportunidades nos da Dios a nosotros, hermano? Díganme ustedes si desde el momento que llegaron a Jesucristo, desde ese momento en adelante ya dejaron de pecar. Dijeron, ya soy salvo, ya no voy a pecar, listo, ya estoy del otro lado. Sí, Chuy. No, no dejas de pecar y no vamos a dejar de pecar hasta que seamos perfeccionados en Él, cuando Él venga. Otra oportunidad, y eso es solo para mostrarnos a nosotros que debemos de tener esa misma actitud con las personas, hermanos. Pero es que Él no es creyente, pues con más razón. Él no sabe de la misericordia, Él no conoce, tú sí. De ti sí espero que perdones, de Él no esperaría nada. Él toma esa actitud porque tiene un corazón no regenerado. Él no sabe que debe de perdonar aunque no quiera. Él siente rencor y el que me la hizo me la paga. Pues eso es natural. Así nacemos todos. Pero un corazón regenerado, donde ya esta semilla germinó, creció y está dando frutos, yo no voy a guardar ese rencor. Yo sé el daño que me hace. No se lo merece, pero yo tampoco. Hermano, te perdono. Y en una de esas, hermanos, van a permitir a esa persona experimentar el perdón de Dios por medio del perdón de ustedes. Y ustedes pudieran ser un agente de cambio, de salvación para una vida que se agregue al reino de Dios. Hermanos, oremos a Dios para que nuestro corazón siempre esté dispuesto a escucharlo y actuar en obediencia. Y es aquí en este momento donde yo los quiero exhortar a todos, los aquí presentes. Por favor, no tomemos una actitud de que ya estoy aquí, ya tengo años, ya estoy aprendiendo, esto ya me lo sé. Sí, te lo sabes, pero ¿cuánto lo estás aplicando? Seamos sinceros con nosotros mismos, entreguemos nuestro corazón y aquellos que no conocen a Cristo. Si tú me estás viendo en este momento y no habías escuchado de esto, déjame decirte que aquí tu vida va a cambiar por completo. Deja que esta semilla entre tu corazón y la semilla, la palabra de Dios es la que te va a transformar. Es Dios mismo el que va a dar el crecimiento, el cambio y la bendición. No es en tus propias fuerzas. Deja de seguir intentando cambiar por medio de tus propias fuerzas, porque jamás lo vas a lograr. Vas a lograr algo externo que no tiene raíz en Dios. Deja que Dios transforme tu corazón y vas a sentir y vas a vivir la verdadera y genuina transformación del Espíritu Santo. Hermanos, les quiero pedir, por favor, nos pongamos de pie. Vamos a poner este momento en manos de Dios y vamos a orar para que esto tome raíz en nuestros corazones. Acompáñenme, por favor. Dios Todopoderoso, en esta mañana quiero darte gracias por tu palabra, que es como una semilla en nuestros corazones. Quiero darte gracias, Señor, por esta iglesia y los hermanos que están aquí presentes y por todos aquellos que nos están siguiendo por medio de las redes sociales. Permite que esta palabra, Señor, se anide en sus corazones como una semilla en tierra fértil para que eche raíz, crezca y dé fruto al 30, 60 y 100%, Dios. Que nosotros logremos comprender que lo que tú esperas de nosotros es una negación total de nosotros para cargar nuestra cruz y seguirte a ti hasta la muerte. Que nosotros comprendamos, Señor, que no es elección de querer seguirte o no querer seguirte, de querer obedecerte o no querer obedecerte. Es un mandamiento y es una prueba, Señor, de nuestros frutos darán prueba de nuestra obediencia y de nuestra conversión. Yo te suplico, Dios, que si hay alguien que necesita reconocer que alguna vez o en este momento su corazón
es tierra infértil, Señor, les ayudes. Espíritu Santo, trae convicción a los corazones. Espíritu Santo, empezando por mí, Señor, que cada persona que estemos aquí reunidos y los que estamos conectados, entendamos esta palabra, Señor, y podamos rendir nuestra vida completamente a ti, sabiendo que en ti tenemos paz, sabiendo que en ti tenemos gozo a pesar de las aflicciones, sabiendo que el perfecto amor echa fuera todo el temor. Y ya no tememos de la muerte, ya no tememos de la enfermedad, ya no tememos de la pobreza, ya no tememos, Señor, de las aflicciones de este mundo, porque en ti lo tenemos todo. En ti lo tenemos todo, Señor. Y en esta mañana yo te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Les pido por favor levanten sus manos, hermanos. Vamos a orar, bendecir para despedirnos. Iglesia Cristiana Restauración, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Él cuide tu entrada y tu salida. Que cada día de esta semana la semilla que has recibido, Dios la germine, la haga crecer y que te dé un hambre insaciable por su palabra, por su poder y por conocimiento de su persona. Estamos despedidos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.